Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, entonces chicos, son las 7 de la mañana, tenemos 15 participantes, esperemos a que lleguemos a los 20 y iniciamos. Bueno, en este momento, ¿me escuchan? ¿Ven? Sí, profe. Ok, vale. ¿Ven la pantalla, el tablero? Sí. Listo, Sí, sí, señora. listo, perfecto. Bueno chicos, nuevamente muy buenos días a todos, espero que hoy sea un día provechoso para todos. Eh, y vamos a continuar con nuestras clases de matemáticas, no sin antes pues darles una información. Ayer yo les envié un documento, ¿sí? Entonces ese documento, pues el documento como tal es un PDF con las actividades que hemos dejado de clase, ¿cierto? Como las tareas que ya habíamos colocado y una última actividad. Esa última actividad es como ejercicios de práctica acerca de funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, ¿sí? Sí, sí. Entonces, bueno, me hacen un fal, Ya podrían no entendí. En este documento están todas las tareas que nos has dejado. Sí, correcto, Si no lo hizo. sí, correcto, ahí están todas las tareas que he dejado, pero entonces solo hay una actividad nueva. O sea, la última página es la de la actividad nueva. El resto ya son las mismas que he dejado. Entonces digamos que ahí en ese documento se compila todo, todas las actividades que he dejado de los temas de primer periodo. ¿Sí? Entonces, el taller no es así de largo y obviamente pues no les estoy diciendo que hagan todos los ejercicios o los ejercicios de práctica, simplemente revisen, traten de realizar uno que otro de cada uno de los literales y a partir de la ejercitación de eso que envié, pues efectivamente voy a enviar un taller que es un poco más corto, obviamente, eh, solo va a tener 5 puntos y también va a resumir todos esos 4 o 5 temas que vimos, ¿listo? Entonces para que tengan en cuenta que lo que envié ayer no es el taller, ¿sí? Son solo ejercicios de práctica, ¿vale? Y que el, ¿Llevaste cuaderno? y que el taller lo voy a dejar Ya. mañana. Mañana les envío el taller. ¿Listo? Yo sé que mañana es festivo, pues igual voy a dedicar un poquito de tiempo mañana para enviarles ese taller y que ustedes tengan tiempito el fin de semana de revisarlo y, y lo vayan trabajando ahí de a poquitos. Obviamente no se los va a pedir para el lunes o para el martes, les voy a dar una semanita para que lo puedan realizar. ¿Listo? Entonces para que tengan esta Profe, ¿y las información. tareas para cuándo? Su merced, esas tareas digamos que ya no van, ya no van a calificarse, ¿listo? O sea, todo lo que son las tareas que yo había dejado son los ejercicios que yo envié ayer, ¿listo? O sea, los que yo envié ayer en un solo documento, como para que ustedes no tengan que buscar PDF por PDF, compilé todas las tareas en un solo documento, se las envié y les dije que esos eran solo ejercicios de práctica, ¿sí? O sea, eso no es el taller ni tampoco lo voy a recoger, sino simplemente les va a servir a ustedes para practicar y mañana envío el taller oficial. ¿Listo? Porque los talleres no pueden ser así de largos, entonces digamos que por ese hecho no voy a calificar todas esas tareas. En algún momento, si alguien necesita, digamos que recuperar una nota o necesita subir una nota, pues ahí sí podríamos estar hablando de realizar todas las tareas que están en ese documento. Entonces ese por ejemplo podría ser un producto intelectual, pero solo como producto intelectual, no es un taller obligatorio.
El taller obligatorio lo voy a enviar mañana y, y pues obviamente tiene que ser referente a, a todas las tareas que deje, listo, pero entonces es un poco más corto, obviamente es un poco más corto porque solo puede tener 5 puntos. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, ¿el taller que nos va a dejar es integrado? Sí, señor, correcto, es integrado, pero solo de matemáticas y geometría porque eso eran los temas que habían quedado pendientes del primer periodo. ¿Sí? O sea, Ok, el listo. taller que voy a dejar es de lo que hemos visto de manera virtual de primer periodo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bueno, entonces sí, otra cosita. Por ahí la coordinadora Liliana les envió a toda la comunidad como un instructivo de cómo subir, cómo revisar todas las tareas que se dejan por la plataforma virtual de Fidias. Es decir, que Fidias tiene como un aula virtual, es como decir un classroom, pero Fidias lo tiene. Entonces, si no estoy mal, todos los profesores vamos a tener que subir las tareas ahí. O pues no, bueno, no son tareas, son talleres, mecles, todo lo que haya que entregar, hay que subirlo por ese medio. ¿Listo? Entonces les recomiendo que revisen ese instructivo que envió la coordinadora. Ella envió como un video y ese video pues ahí ustedes van a observar en dónde tienen que ingresar, en qué link, cómo adjuntar un archivo, ¿cierto? Cómo participar en un foro. Pues digamos que el foro es como una discusión, entonces nosotros lo vamos a trabajar o lo vamos a utilizar como espacio de preguntas. ¿Sí? Entonces yo mañana subo el taller y ustedes van a encontrar ahí en esa nueva actividad o en esa nueva tarea que se llama Enfidias un espacio para realizar preguntas. Entonces les voy a recomendar que todas las preguntas que tengan las hagan por ahí, por el foro, no por el correo, sino por el foro. ¿Listo? Entonces digamos que ahí vamos a tener una herramienta que nos ordena todo, o sea, que nos ordena de preguntas, entonces cada pregunta que usted haga le puede servir a cualquier otra persona porque ese foro es público, ¿no? Entonces, esa herramienta de aula virtual de Fidias la vamos a implementar para poder subir nuestras tareas. Es decir, que no va a tener que enviarme correos para, para enviarle los talleres. Solo usted ingresa a ese link y adjunta el archivo y listo. Entonces a mí ya me llega la notificación de que usted ya subió su tarea y yo por ese mismo medio le puedo revisar y le puedo calificar y pues obviamente da muchas facilidades para tanto ustedes como para nosotros de que todo salga bien, de que no pase lo de hace un mes que alguien me dijo, profe, es que yo le envié y yo no salgo en la lista, ¿sí? Entonces eso ya no va a suceder. Entonces les recomiendo porfa que revisen ese instructivo de la coordinadora y mañana pues estén pendientes del taller que voy a enviar. ¿Listo? Bueno chicos, entonces vamos a iniciar con la clase. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Listo. Bueno, entonces no hay preguntas, vamos a iniciar. Vamos a retroalimentar rápidamente qué fue lo que vimos la clase pasada en matemáticas. Hoy tenemos un bloque pues prácticamente ese bloque se nos va a ir en un solo tema que se llama convergencia y divergencia de sucesiones. Convergencia y divergencia de sucesiones. Pero pues para ello necesitamos tener claro todo lo que vimos la clase pasada. Y ahí como por encimita en unos 2-3 minutos vamos a revisar qué fue lo que se vio. Entonces, aquí tengo ¿qué? Aquí tengo la clase de ustedes del martes. Entonces revisemos. Entonces les había comentado que el tema central eran las sucesiones, que las sucesiones eran conjuntos ordenados de números, ¿cierto? Que se definen por una regla matemática o un patrón, ¿cierto? La definición formal nos dice que una sucesión es una función que va de los naturales a los reales, que a cada natural n, entonces se le llama posición, a cada posición se le genera un término de la sucesión, ¿cierto? Entonces también hablábamos de que la sucesión se denotaba como A sub n o B sub n o C sub n entre llaves o entre corchetes, como se llamen, y que debe estar ordenada A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, o sea, no se puede generar como A sub 2, A sub 1, A sub 5, A sub 3, eso no es posible, debe tener un orden, ¿cierto?
y que cada uno de esas componentes, o por decirlo así, se llaman términos, generan unas parejas ordenadas. Entonces uno podría decir prácticamente que en la primera posición está sub 1, en la segunda posición está sub 2, en la tercera posición está sub 3 y así sucesivamente. Lo que se está generando ahí son puntos en el plano cartesiano, y pues como son puntos en el plano cartesiano se pueden graficar, ¿sí? La gráfica de una sucesión en R2 pues nos va a dar muchas herramientas para entender si ella es creciente, si ella es decreciente, si ella es monótona, si ella es monótona, si ella no es monótona, ¿cierto? Y pues también nos va a servir para saber si es convergente o divergente. Bien, entonces también revisamos varios ejemplos, en realidad fueron 8 ejemplos de sucesiones. Les preguntaba que cada uno de los términos pues tiene su nombre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí a sub 4 es el cuarto término, entonces 1, 2, 3, 4, el cuarto término que sería 7. Que una sucesión puede ser finita si tiene un punto final e infinita si tiene puntos suspensivos, ¿cierto? Que una sucesión también puede ser alternante, ¿cierto? Que empiece con menos 2, siga con 2, menos 2, 2, menos 2, 2, y digamos que llegamos a la conclusión de que esas sucesiones no se llaman alternantes, o bueno, que se pueden llamar alternantes, pero también oscilantes, ¿cierto? Oscilantes. Bien, que la regla que puede generar cualquier tipo de sucesión puede originarse de cualquier operación, o sea, puede ser suma consecutiva del mismo número, por ejemplo, aquí sería de 2 en 2, aquí sería de 5 en 5, aquí sería de menos 4 en menos 4, ¿cierto? Puede ser una suma, puede ser una multiplicación consecutiva, puede ser la suma de dos términos anteriores, como lo vimos de la sucesión de Fibonacci, ¿cierto? La sucesión de Fibonacci. También puede ser sucesiones de números racionales, es decir, fracciones, también sucesiones de números negativos, ¿cierto? Entonces todo eso lo hablamos y llegamos a la conclusión de que cada una de esas sucesiones, si está definido un patrón, entonces se puede generar lo que se llama el término enésimo de la sucesión, ¿cierto? El término enésimo o el término general. Entonces aquí yo les colocaba que ese término enésimo nos permitía encontrar o calcular cualquier término de la sucesión solo conociendo la posición, ¿cierto? Entonces usted sabe el término enésimo de esta sucesión. Entonces quiere hallar el término número 58. Bueno, pues no hay necesidad de hacer la lista hasta el término 58, sino que usted solo aplica el término enésimo y ya con eso pues usted solo es cambiar la posición número 58, o sea, cambiar el n por 58 y consigue el término. Entonces aquí en la siguiente página pues hicimos algunos ejemplos, ¿no? Entonces encontramos el término enésimo de la sucesión a sub n, que era 2n-1, y con esa fórmula pues podíamos encontrar hasta, yo les pregunté por ejemplo el término 150, entonces solo se cambia el n por 150, 2 por 150 menos 1, y encontraban el término, ¿sí? También pues encontramos el término enésimo de esta sucesión, que es n al cuadrado, y pues les pregunté el término 20, y pues ustedes llegaron a la conclusión de que era 400. También se les explicó que las sucesiones, o en un ejercicio de una sucesión, yo solo les podría dar también el término enésimo, y a partir del término enésimo ustedes tendrían que sacar los primeros términos, ¿sí? Entonces con el término general ustedes sacaron el C sub 1, C sub 2, C sub 3, y pues cómo se saca o cómo se obtiene, cambiando la posición en el n respectivo. Entonces por ejemplo acá C sub 3, entonces era 3 más 3 sobre la posición que es 3 al cuadrado más 1. Entonces ahí ustedes hacen el cálculo rápido y pues se dan cuenta que sale el tercer término de la sucesión. Bueno, a partir de algunos ejemplos de sucesiones nos dimos cuenta que las sucesiones, algunas crecen, algunas decrecen, ¿cierto? Y con eso empezamos a definir lo que son sucesiones monótonas crecientes, estrictamente crecientes. La diferencia entre ellas dos, como se dan cuenta, es que en algún momento pueden haber dos puntos en la misma altura, o sea, dos puntos iguales, dos números iguales. Si hay dos números iguales, entonces ella es monótona creciente. Si no hay dos números iguales, si ella sigue subiendo, entonces se llama estrictamente creciente. ¿Sí? Estrictamente creciente. También hablamos de las monótonas decrecientes. En este caso, como ustedes vieron en la gráfica,
esta sucesión, los puntos van bajando, pero hay pares de puntos que son iguales, ¿cierto? O sea, tienen la misma altura, entonces como son iguales, en algún momento dos puntos son iguales, entonces es monótona decreciente. Pero si en dado caso ningún punto es igual al otro, ningún punto es igual al otro, o sea, siempre va bajando, entonces es estrictamente decreciente. Y finalmente, pues lo que vimos fue que si una sucesión no es ni lo uno ni lo otro, es decir, no es monótona creciente ni monótona decreciente, entonces se llamará oscilante. Entonces aquí nos dimos cuenta que había sucesiones que, por ejemplo, el número da positivo y luego negativo, y luego positivo y luego negativo, y eso nos da a entender de que va subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces como que la sucesión no se pone de acuerdo, ¿cierto? Entonces ni crece ni decrece, por lo tanto se llamará oscilante. ¿Listo? Oscilante. Y vimos algunos ejemplos de sucesiones oscilantes. Entonces, por ejemplo, la de la primera página, menos 2 2 menos 2 2 menos 2 2. Y también les comenté que había oscilantes que no necesariamente tienen que ser positivos o negativos. Por ejemplo, esta sucesión 1 3 1 3 1 3, todos son positivos, pero sigue subiendo y bajando, por lo tanto se llama oscilante. ¿Listo? Bueno, digamos que eso fue lo de la clase. Sí, correcto, eso fue lo de la clase. Eh, Ahora vamos a revisar nuestro nuevo, nuestro nuevo concepto, nuestra nueva definición, que en lo personal también es bastante sencillo, sin embargo hay que hacer varios ejemplos, ¿listo? Varios ejemplos para poder entender. Entonces, antes de iniciar la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que acabo de retroalimentar? ¿No hay preguntas? Voy a revisar si están conectados. Ok, sí, todo el mundo está conectado, bien. Listo. Entonces iniciamos. Lo que vamos a revisar hoy es convergencia y divergencia, ¿cierto? Entonces el propósito dice: determinar la convergencia y divergencia de sucesiones a partir del análisis de su forma por expresión y su término, por extensión, perdón, y su término enésimo, con el fin de calcular puntos de convergencia para sucesiones crecientes, puntos de convergencia para sucesiones crecientes, decrecientes y oscilantes. Además se definirá el concepto de progresión aritmética, propiedades y manera de conseguir el término enésimo. Vamos a revisar si esta última frase, este último objetivo después del punto seguido se alcanza. Si no, digamos que no pasa nada y lo veríamos en la próxima clase. Importantísimo que hoy quede claro qué es convergente y qué es divergente, qué es una sucesión convergente y qué es una sucesión divergente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a definir nuevamente una sucesión. Voy a darles los términos de manera extensa de una sucesión, ¿sí? Por extensión de la siguiente sucesión. A ver, entonces ustedes me van a ayudar a conseguir el término enésimo. Entonces, a ver, voy a colocarles 8, 2, menos 4, menos 10, menos 16, menos 22, menos 28, hasta ahí. ¿Listo? Bueno, alguien que por favor me colabore diciendo cuáles serían los siguientes dos términos. Menos 34 Muy y bien. menos 40. Menos 34 y menos 40. Menos 40. Perfecto, sí señorita, muchísimas gracias. Ya encontraste el patrón que se está generando. Entonces, ¿me podrías decir cuál sería el patrón el que tú encontraste? Pues se resta 6. Muy bien, sí señora. Sí señorita, perfecto, se va restando 6 de manera consecutiva. Entonces de 8 a 2 se le resta 6. De 2 a 2 menos 6, pues eso daría menos 4 menos 6 daría menos 10 y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, entonces, pregunta: ¿quién es A sub 5? Menos Menos 16. 16. Menos 16, perfecto. Ese sería A sub 5. Listo. Ahora, vamos a revisar, vamos a entender
cómo sacar, en este caso, el a sub n, o sea, el término enésimo, ¿cierto? Entonces, yo les había comentado la clase pasada, que hay que revisar el patrón pues para poder entender cómo se genera el término enésimo, ¿cierto? Entonces, todos de acuerdo que esta sucesión va de menos 6 en menos 6, ¿cierto? Entonces, si esto va de menos 6 en menos 6, debe existir o debe estar dentro del término enésimo menos 6 por n, ¿cierto? Menos 6 por n, porque la posición se va a ir multiplicando cada vez por menos 6. Es como por decirlo así, son múltiplos de menos 6, pero de un módulo en específico, ¿cierto? De un módulo en específico. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos aquí por a sub 1, por ejemplo, a sub 1 sería entonces menos 6 por 1. Hasta el momento nos está dando menos 6, ¿cierto? Menos 6, pero es que a sub 1 en realidad es 8. Este es a sub 1. Entonces, si hasta el momento nos está dando menos 6, ¿cómo hacemos para ajustar para que nos dé 8? ¿Tenemos que sumarle o tenemos que restarle? Sumarle. ¿Cuánto? Ah, no, ¿qué digo? Sí, está bien. Sí, hay que sumarle. ¿Por qué? Porque hasta el momento nos está dando menos 6. Y para que nos dé 8, ¿cuánto tenemos que sumarle? 2. 14. No es negativo. 14. 14, sí. Deberíamos sumarle 14, ¿cierto? Voy a mostrarles aquí rápidamente la recta. Entonces, hagan de cuenta que por acá está el menos 6, ¿cierto? Y por acá está el 8, ¿cierto? Entonces, en ese caso, para pasar de menos 6 a 8, ¿cierto? Por aquí está el 0. Entonces tendríamos que dar un salto de 14 unidades, ¿cierto? De 14 unidades. Por lo tanto, hay que sumarle 14. Y con eso, con ese simple hecho, lo que hicimos fue ajustar la sucesión para que nos den los términos. Entonces revisemos, por ejemplo, el a sub 5, ¿cierto? El a sub 5. Entonces, pónganle cuidado. A sub 5, entonces a sub 5 se supone que si este es el término enésimo sería menos 6 por 5 más 14. Revisemos si nos da. Entonces menos 6 por 5 es menos 30, ¿cierto? Menos 30. Y menos 30 más 14, ¿cuánto es? Menos 16. 16. Menos 16, ¿cierto? Menos 16. Efectivamente, nos dio bien, ¿cierto? O sea, nos quedó bien la consecución del término enésimo. O sea que lo que acabamos de encontrar acá es el término enésimo de la sucesión, y con ese término podríamos encontrar cualquier término de la sucesión, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿quién sería el término 99 de la sucesión? ¿Cuál es el término 99 de la sucesión? Menos 580. Menos 580, ¿sí? ¿Sí escucha bien? Sí, señor. 80. Menos 580, ok. Entonces revisemos si quedó bien ese cálculo. Entonces sería, el término enésimo me dice que es menos 6 por la posición, que en este caso sería 99. Menos 6 por 99 más 14, ¿cierto? Menos 6 por 99 más 14. 6 por 9, 54, llevo 5, 6 por 9, 54, 54 y 5, 59, y le sumo 14, efectivamente, al sumarle 14 queda menos 580. Muy bien, entonces efectivamente es menos 580. Y no tuvimos que sacar término a término la sucesión para llegar al término 99. Simplemente aplicamos el término enésimo. ¿Listo? El término enésimo. Ahora, voy a mostrarles gráficamente qué es lo que está pasando, ¿cierto? Porque aquí se están generando parejas de números ordenados, ¿cierto? ¿Cuáles son las parejas de números ordenados que se están generando? Entonces voy a colocarlos aquí en azul. A ver, entonces... las parejas de números ordenados que se están generando son los siguientes. Entonces, en la primera posición está el 8.
En la segunda posición está el 2. En la tercera posición, ¿quién está? El menos 4. En la cuarta posición está el menos 10. Entonces en la cuarta posición está el menos 10. En la quinta posición está el menos 16. ¿Cierto? Entonces vamos a dejar hasta ahí. ¿Cierto? Vamos a dejar hasta ahí y vamos a entender que estos puntos son puntos en el plano cartesiano, ¿cierto? En el plano cartesiano, o sea que se podrían graficar, ¿cierto? Se podrían graficar. Ahora les voy a mostrar una herramienta de GeoGebra que les va a ser muy útil para poder graficar sucesiones, ¿cierto? Para poder graficar sucesiones. Entonces vamos a colocar por acá. Entonces vamos a colocar GeoGebra calculador. Sí, efectivamente, para que funcione. Bueno, entonces GeoGebra tiene la siguiente herramienta para poder graficar secuencias, ¿sí? La GeoGebra le llama secuencias, no sucesiones sino secuencias, ¿cierto? Entonces, ojo con este nuevo comando, ¿vale? Se llama el comando secuencia. ¿Listo? Secuencia, ahí les va a salir secuencia. Entonces la secuencia vamos a generar puntos, ¿cierto? Vamos a generar puntos. Entonces puntos en donde la primera componente es n, ¿cierto? Vamos a revisar acá nuestra secuencia. Entonces aquí vamos a generar una secuencia o una sucesión, ¿cierto? Entonces en GeoGebra sería secuencia de quién. Entonces esto va a tener un paréntesis grande, ¿cierto? ¿De quién? Entonces vamos a generar puntos. Esos puntos van a tener la siguiente definición. Entonces en la primera coordenada va a tener la posición n, y en la segunda coordenada pues va a tener el término enésimo, o sea, menos 6n más 14, ¿cierto? Entonces en la primera coordenada la posición y en la segunda coordenada el término enésimo. Ahora, aquí nos va a pedir varias cosas. Bueno, aquí nos va a pedir varias cosas. Lo primero es ¿quién va a variar? ¿Quién va a variar? En este caso la variable es n, ¿cierto? ¿Quién va a variar? N. Ahora, ese n, ¿de dónde a dónde va a variar? Entonces, como usted recuerda, n tiene que ser número natural. Entonces el n lo vamos a poner a variar de 1 hasta 20, por ejemplo, hasta 20. Entonces des en cuenta que esto tiene que salir sí o sí en ese orden, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a poner qué le vamos a sacar secuencia? A un punto, que es n, menos 6n más 14. Ahora, ¿quién va a variar? El n. ¿Y ese n de dónde va a variar? De 1 a 20. Y con este comando ya se van a generar todos los puntos de esta sucesión. Vamos a revisar. Entonces, secuencia, entonces de n, y el término enésimo es menos 6n más 14, ¿cierto? Menos 6n más 14. Voy a agrandar un poco acá, la letra. Listo. Entonces acá ese sería como el paréntesis que está adentro, ¿no? Coma. Entonces aquí le colocamos aquí adentro. Le vamos a colocar coma. ¿Quién va a variar? N. ¿De dónde a dónde va a variar? Entonces va a variar de 1 a 10, ¿cierto? Perdón, habíamos dicho hasta 20. De 1 hasta 20. ¿Listo? Y le damos enter. Listo.
Entonces ahí se generó una secuencia de números. Vean las primeras que se alcanzan a observar: 1, 8, 2, 2, 3 menos 4. Los mismos, vean: 1, 8, 2, 2, 3 menos 4. Pero le habíamos dicho que variara hasta 20, ¿cierto? Entonces significa que encontramos hasta el término número 20. Entonces voy a mostrarles qué es lo que está sucediendo. Vean, ¿cierto? Y dejámoslo hasta ahí. Entonces, notoriamente esta sucesión es creciente monótona o creciente, es monótona decreciente o estrictamente decreciente. Estrictamente decreciente. Estrictamente decreciente, sí señor, es estrictamente decreciente. ¿Por qué? Porque si encontramos un nuevo punto, él siempre va a estar por debajo. No vamos a encontrar dos puntos en la misma, a la misma altura, ¿cierto? A la misma altura. Entonces déjenme, yo coloco acá unos ajustes y vamos a configurar los ejes para los siguientes ejemplos. Entonces vamos a colocar aquí que x desde menos 2 hasta 30. Listo. Entonces aquí ya tenemos como un acercamiento mayor del, o sea, cambiamos la escala pues para que esto se vea con mayor facilidad. Entonces voy a colocarles esta gráfica en el tablero. Pues acá voy a ver estos. Todo lo que yo estoy haciendo, entonces des en cuenta que ustedes lo pueden aplicar. Por ejemplo, si yo en un taller más adelante, ¿cierto? En un taller más adelante yo les pido: utilice GeoGebra para realizar las siguientes sucesiones. Entonces todo esto, lo que yo estoy haciendo, lo pueden hacer ustedes, ¿listo? Y obviamente pues en Word también se deja copiar todo esto y más. Entonces voy a pegar esto acá. Voy a dejar la gráfica de esta sucesión aquí. Bien, entonces lo primero que tengo que comentarles es que sí, efectivamente la podemos ya clasificar como una sucesión estrictamente decreciente. Es una sucesión estrictamente decreciente. Entonces podríamos colocar acá. Entonces como resultado podríamos decir que A sub n la habíamos llamado, sí, A sub n. A sub n es una sucesión estrictamente o estricta decreciente. Ahora, voy a hacerles una pregunta. En algún momento estos puntos se van a estabilizar en una sola línea horizontal, o ella va a seguir bajando de manera indefinida. Va a seguir bajando, ¿cierto? O sea que Va a seguir bajando. correcto. O sea que si el n, o sea en este caso si la posición se empieza a hacer más grande, ¿cierto? Si el n se empieza a hacer más grande, o sea en este caso el x se empieza a hacer más grande, esta sucesión de puntos, ¿hacia dónde va a tender? ¿Hacia qué valor? ¿Hacia infinito? Hacia infinito. ¿Pero cuál infinito? ¿El positivo o el negativo? Negativo. Hacia negativo. Menos infinito. Hacia menos infinito, correcto. Entonces, voy a colocar algo acá que es muy importante para poder definir lo siguiente. Entonces, cuando n se vuelve muy grande, o sea, cuando los términos se vuelven, digamos que en este caso, cuando encontramos un término muy lejano, ¿cierto? Por ejemplo, a sub 1000 o a sub 1.000.000, cuando n se vuelve muy grande, entonces, cuando el n, perdón, la sucesión, o sea, el término enésimo, entonces aquí vamos a colocar un poquito más técnico. Entonces, a sub n tiende a menos infinito, ¿cierto? O sea, el término enésimo tiende a menos infinito.
Eso significa, ese sería como el primer criterio para definir si una sucesión es convergente o divergente. Entonces, cuando una sucesión tiende a más infinito o a menos infinito, entonces ustedes pueden considerar que la sucesión A sub n, en este caso, es una sucesión, es divergente. Es divergente, ¿listo? Entonces, si una sucesión no encuentra un punto de estabilidad, si una sucesión no encuentra un punto de estabilidad, como la clase pasada que vimos algunas sucesiones que se estabilizaban en un punto, si esa sucesión no encuentra un punto de estabilidad, entonces es divergente, ¿cierto? Entonces, por acá, yo les había colocado, si aquí una definición, entonces vamos a traerla para este lado. Para este lado y la vamos a colocar ahí cerquita. Entonces, dice, una sucesión es divergente o simplemente diverge cuando al hacer el n muy grande, los términos de la sucesión tienden a más o menos infinito o no encuentran un único punto de estabilidad, ¿cierto? Porque hay sucesiones que no tienden a más o menos infinito, pero tampoco encuentran punto de estabilidad, por lo tanto también se llamarían divergentes, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver bastantes ejemplos de esto, ¿sí? Como para que ustedes entiendan. Por el momento, necesito es que se entienda que esta sucesión es divergente porque todos los puntos tienden a menos infinito. ¿Listo? Tienden a menos infinito. Entonces usted podría decir, no solo que es estrictamente decreciente, sino que también es una sucesión divergente. ¿Listo? Es una sucesión divergente. Bueno. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Bueno, Sí, varias. sí, dime, tranquila. Cuando tú pusiste en GeoGebra que era de 1 a 20, Sí. en ese caso estás diciendo que es finita. Ah, bueno, sí. Muy bien. Entonces acá, en GeoGebra. ¿Dónde está? Acá. Entonces sí, efectivamente a GeoGebra no le puedo decir que la gráfica está infinito porque pues necesita, digamos, que un final. Pero tú le puedes colocar cualquier valor acá, ¿cierto? Entonces tú le puedes colocar aquí que vaya hasta 100, ¿sí? Le puedes colocar que vaya hasta 1000, bueno, hasta donde tú quieras, ¿cierto? La idea es que los primeros puntos ya generen ese patrón, o sea que con los primeros 20 o 30 puntos tú ya revises qué patrón está generando, ¿sí? Entonces sí, efectivamente si yo le digo que solo vaya hasta 20, pues sería una secuencia finita, ¿cierto? Pero digamos que no es necesario hacer más puntos porque ya con esto ya vemos el patrón, ¿cierto? El patrón es que se va a ir hacia menos infinito. Pero sí, efectivamente tú le puedes colocar aquí que vaya hasta 100, ¿sí? Pues hasta 100. Entonces, si le colocas que va hasta 100, entonces efectivamente esto se va a agrandar, ¿cierto? Esto se va a ir hasta por allá, mira. Entonces va a generar más puntos. Pero pues con los primeros puntos tú ya notas qué comportamiento tiene la sucesión, ¿sí? Con los primeros puntos tú ya notas eso. Entonces no hay necesidad de hacerla tan larga o tan grande, ¿listo? Pero pues ya con esto tú puedes, digamos que identificar que si el n se vuelve muy grande, entonces la sucesión tiende a menos infinito. Y ya. ¿Cuál era la otra pregunta? Bueno, que por ejemplo la fórmula que tú sacaste de AN solamente funciona para este ejemplo. Sí, señorita, correcto. Exactamente. Esa fórmula solo va a servir para ese ejemplo. Entonces, la consecución del término enésimo, yo sé que para algunos ejemplos no va a ser sencillo, pero pues estamos practicando para que más adelante se nos vuelva más simple, ¿listo? Entonces este es uno de los ejemplos. Ya vamos con otro ejemplo y ahí ya te muestro cómo se sacaría el término enésimo, ¿listo? Ok, vale, gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a revisar otro ejemplo. A ver. Listo. Entonces, vamos a revisar el siguiente ejemplo. Vamos a llamar B sub n. Entonces, sea B sub n la siguiente sucesión. Les voy a dar los números y ustedes van a tratar de sacar el término enésimo, ¿listo? Ojo porque la regla de matemática puede cambiar. Entonces vamos a revisar. 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a darles unos segunditos para que la revisen, para que caigan en cuenta de
qué regla matemática es la que define esta sucesión. ¿Listo? Entonces, si alguien ya sabe cuáles son los siguientes dos términos, por favor, me lo podría decir. ¿Cuál seguiría? Espera, Pichel. 53. 53. No. No, creo que no. No. ¿Alguien sabe cuál es la regla? Yo digo que es. Espera. Que es 50. ¿Qué es 50? No. Sí, señor. No es 50. ¿Ah? No, no es ¿Tampoco? 50. En 48 de pronto. 48 ya está. 48 y después seguiría 13, 15, 15, 50. 63. 63. Sí, señor, 63. ¿Y cuál Y sería? después 80. 80. Muy bien, señor Carrillo, ¿cierto? Sí. Bueno, listo. A ver, señor Carrillo, coménteme qué regla matemática usted revisó ahí, qué encontró. Pues yo sumé los números impares, o sea, consecutivamente. Consecutivamente, o sea que aquí, de aquí a acá hay 3, de aquí a acá hay Después 5, un 5. Ajá. de aquí a acá hay 7, de aquí a acá hay 9, de aquí a acá hay 11, efectivamente, sí, 11, entonces de aquí a acá habría 13, de aquí a acá hay 15, y de aquí a acá deben haber 17. Efectivamente, esa sería como la regla matemática. Sin embargo, quiero que todos observen lo siguiente. Hay algo mucho más sencillo de entender. Pero sí, efectivamente, esos son los números. Y hay una coherencia entre lo que dice el señor Carrillo con lo que les voy a mostrar en este momento. Entonces, den en cuenta que aquí, este sería el término AS1, este sería el término AS2, este sería el término AS3, este era AS4, este era AS5. Pero es con B, ¿no? Ay, correcto. Sí, correcto. Es con B. Ya lo cambio. Muy bien, muchas gracias. Listo. Entonces aquí sería B sub 1, este sería B sub 1, este sería B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5. ¿Cierto? Listo. De pronto alguien ya se dio cuenta y digamos que por pena no habla de eso, pero dense en cuenta lo siguiente. Siempre se va a trabajar con la posición, o sea, este numerito de aquí abajo va a ser muy importante para poder encontrarlo de arriba, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien ya se dio cuenta que el de arriba, el número de arriba, es la posición elevada al cuadrado, pero restándole 1. Vale, cuidado. B sub 5, entonces B sub 5, entonces sería 5 al cuadrado menos 1. Vean, 25 menos 1 es 24. ¿Sí? Entonces ahí ya salió. Por ejemplo, A sub 3. Entonces A sub 3 sería, perdón, B sub 3 sería 3 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto da esto? A 9 menos 1, que en este caso sería 8. ¿Sí? Sin embargo, esta regla de conseguir los números cuadrados coincide con la regla del señor Carrillo. ¿Sí? Ten en cuenta que los números cuadrados son 1, 4, 9, 16, 25. Y aquí también coincide con que le voy sumando los números impares consecutivamente. O sea, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. O sea que esa es una de las propiedades de la sucesión de los números cuadrados, que se suman de manera consecutiva los impares, ¿cierto? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, porque esto es lo que nos va a servir, esto es lo que nos va a servir para encontrar el término enésimo, ¿quién podría decirme cuál es la fórmula del término enésimo?
En el cuadrado. En el cuadrado menos 1. En el cuadrado menos 1. Perfecto. Sí, señores. Listo. Y sí, señorita. Bueno, entonces, en este caso, en el cuadrado menos 1 es la fórmula. Si esa es la fórmula, ¿quién me podría decir cuál es el término 30 de la sucesión? $899. 899. 899, correcto, 899. ¿Por qué? Porque b sub 30 sería 30 al cuadrado y le restamos 1, o sea que sería 30 al cuadrado 900, y a 900 le restamos 1, daría 899. Listo, perfecto. Ok, pregunta, esta sucesión, ¿cómo la podría clasificar? ¿Qué tipo de sucesión es? Estrictamente creciente. Estrictamente creciente, correcto, estrictamente creciente. Bien, listo. Entonces podríamos colocar aquí como conclusión, una de las conclusiones, que la sucesión B sub n es estrictamente creciente. Estrictamente creciente. ¿Listo? Bueno, voy a mostrarles en GeoGebra cómo se generan esos puntos. ¿Listo? Entonces voy a ocultar estos punticos. Vean, aquí con esta herramienta se pueden ocultar y vamos a generar esta nueva secuencia. Entonces nuevamente dice secuencia entre paréntesis y adentro. Entonces vamos a generar puntos. Entonces los puntos van a tener lo siguiente: en la primera coordenada n y en la segunda coordenada pues sería la fórmula n cuadrado menos 1, ¿cierto? N cuadrado menos 1. ¿Quién va a variar? N. ¿De dónde a dónde va a variar? Entonces vamos a colocar que varíe de 1 hasta 30. ¿Sí? O bueno, de 1, ojo, escoja esto, de 1 hasta 20, porque eso va a empezar a crecer muy rápido. Listo, entonces le damos enter. Bueno, y efectivamente, des en cuenta qué está pasando con la sucesión. Entonces la sucesión de puntos son puntos que están creciendo de manera digamos en este caso de manera cuadrática, ¿cierto? Entonces voy a copiar esto acá. Listo. Entonces, pregunta, ¿qué más podrían decir de esta sucesión? Que está hacia infinito. Que tiende a más infinito, ¿cierto? Que tiende a más infinito, ¿cierto? Pero entonces ya hay un No es divergente. O sea, es convergente. ¿Es que? Divergente, ¿cierto? ¿Sí escuché por ahí? Sí, efectivamente es divergente. Entonces, sí, que la sucesión tienda a más infinito. Entonces ustedes ya conocen que el concepto o el nombre que recibe es que es una sucesión. Vamos a colocarlo acá, B sub n es una sucesión divergente. ¿Sí? O ustedes pueden decir también que diverge a más infinito. ¿Listo? Diverge a más infinito. En este caso. Bueno. Entonces ya creo que con estos dos ejemplos se entendió qué es eso de divergencia, por lo menos. Ahora, pues para que ustedes digamos que relacionen los dos conceptos, tanto divergencia como convergencia, vamos a revisar una sucesión que posiblemente converge. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. A ver, entonces, vamos a generarlo por acá. Voy a pasar aquí una línea. Vamos a entender
siguiente ejemplo. A ver, voy a darles la sucesión C sub n. Pero desde su término enésimo, ¿listo? Desde su término enésimo. Entonces el C sub n va a ser el siguiente término: 5n más 2 sobre n. 5n más 2 sobre n. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar los primeros 6 términos: C sub 1, C sub 2, C sub 3. Vamos a revisar C sub 4, C sub 5 y C sub 6. ¿Listo? Entonces, iniciemos. ¿Quién sería C sub 1? 7. 7, listo. Entonces, vamos a colocar acá. Los términos que ustedes me van diciendo. Entonces, la sucesión C sub n será, el primer término sería 7. Revisemos si es 7. Entonces, 5 por 1 más 2 sobre 1. Efectivamente, lo de arriba es 7. 7 dividido en 1, 7. Muy bien, listo. C sub 2. ¿Cuánto da C sub 2? 11. 11. 11. 6. 6. 6. 6. 6. 5, 10 más 2, 12 dividido. Da 6. Da 6, ¿cierto? Vamos a revisar por qué da 6. Entonces, A mí también me dio 11. vamos a revisar. Listo. Tranquilos. Igual aquí estamos revisando cuáles son los procesos. Entonces, si tenemos que cambiar el n por 2, entonces sería 5 por 2 más 2 sobre 2, ¿no? Entonces, de pronto a alguien se le olvidó dividir en el n, ¿no? Entonces, aquí sería 5 por 2, 10, más 2, 12. Y 12 dividido 2 es 6. ¿Listo? Entonces, el siguiente término sería 6. ¿Cuál sería C sub 3? 17 tercios. 17 tercios. Muy bien, 17 tercios. Entonces revisen. 5 por 3, 15. 15 más 2, 17. Y abajo sería dividido 3, 17 tercios. ¿Listo? Entonces aquí, 17 tercios. C sub 4. 11 sobre 2. 11 sobre 2. Muy bien, o sea, 11 medios. Revisemos. Entonces 5 por 4 más 2 sobre 4. Entonces 5 por 4, 20. 20 más 2 sobre 4, 22 sobre 4. Y 22 sobre 4, simplificándolo, sería mitad, 11 medios. Muy bien, listo. Siguiente término. 27 quintos. 27 quintos. Muy bien, 27 quintos. Y siguiente término. 16 tercios. 16 tercios. 16 tercios. Listo, 16 tercios. Bien. Vamos a dejar ese valor hasta ahí. Vamos a dejar ese valor hasta ahí. Y me van a ayudar con el número decimal de cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Cuál sería el número decimal? Porque estos son los mismos, ¿no? 7 y 6. 17 tercios, ¿qué decimales? 5.6. 6 periódico. 5.6 periódico, listo. 11 medios. 5.5. 5.5. 27 quintos. 5.4. 5.4. 5.4. 16 tercios. 5,3 periódico. 5,3 periódico. 5.3. ¿Listo? Bueno, si ustedes se están dando cuenta, los decimales no es que siempre sean periódicos, ¿no? Hay unos que son decimales finitos, otros que son decimales infinitos, ¿cierto? O sea que no podríamos a ciencia cierta decir que esto va de 0.1 en 0.1, porque pues no podría ser así. Vamos a revisar un número, una secuencia, perdón, un término un poco más grande. Por ejemplo, C sub 20. ¿Cuánto daría C sub 20? 51. 51. 5.1. 5.1, ¿sí? 5.1. Entonces, C sub 20 es 5.1. Ahora, vamos a colocar aquí C sub 200. ¿Cuánto da? 5.01. 5.01. Ok. Entonces, hay una tendencia clara a que todos los términos de la sucesión van a tender a qué valor, a qué número. A 4.
¿A 4? Ah, no, no, no. A 5, a 5. A 5, ¿cierto? A 5. Entonces uno tendría, digamos que, una idea intuitiva de que C sub n tiende a 5, ¿cierto? Que el término enésimo va a tender a 5 cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Entonces, esa idea intuitiva pues tiene que estar apoyada en procesos teóricos fuertes, como por ejemplo algo que nosotros ya revisamos en algún momento, y es un límite, encontrar el límite de la sucesión. Entonces voy a mostrarles algo que probablemente para ustedes sea o sientan que es algo nuevo, pero que en realidad ya deben saber cómo hacerlo. Vamos a encontrar el límite de C sub n, ¿sí? Cuando n tiende a infinito. Entonces, vale, que va. El límite cuando n tiende a infinito de C sub n, en este caso C sub n era, habíamos dicho que era 5n más 2 sobre n, ¿cierto? Bueno, este límite, o sea, ustedes ya conocen el método para encontrar este límite, porque eso lo vimos en funciones, ¿cierto? Entonces, supuestamente aquí les comentaba en las clases pasadas que vamos a tener que fijarnos en el n con mayor potencia tanto arriba como abajo, y pues tiene que ser la misma potencia, ¿no? Si arriba hay un 2, entonces tendríamos que revisar abajo si hay un n cuadrado, pero entonces arriba y abajo hay un n a la 1. Entonces, si hay un n a la 1, entonces nos vamos a fijar solo nos vamos a fijar en el coeficiente de ese n. Entonces aquí sería 5, y aquí ¿qué coeficiente se coge? 1. 1, ¿cierto? Entonces, el coeficiente que se coge arriba es 5 y el coeficiente que se coge abajo es 1. ¿Cuánto es 5 dividido en 1? 5, ¿cierto? Entonces, como 5 dividido en 1 es 5, o sea que el límite de la sucesión es 5. Ah, bueno, entonces hay un sustento teórico que me permite encontrar que la sucesión tiende a 5, Entonces, con este simple límite sabemos que la sucesión en este caso, converge, porque ya no va a ir a más infinito ni a menos infinito, ni va a estar saltándose, ¿cierto? Ni va a estar subiendo y bajando, sino que va a tender a 5. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar que es una sucesión convergente. ¿Listo? Es una sucesión convergente. Entonces, ya les muestro la gráfica. Entonces, a partir de GeoGebra, vamos a nuevamente la secuencia de puntos. La primera coordenada es n, la segunda coordenada. Entonces habíamos dicho que era una división, entonces podríamos colocarlo así como, entre paréntesis, 5n más 2 sobre n, ¿cierto? Ahí salen los puntos, 5n más 2 sobre n. ¿Quién va a variar? El n. Vamos a variar el n desde 1 hasta 30 nuevamente. Listo, desde 1 hasta 30. Y le vamos a dar enter. ¿Listo? Acá. Entonces, voy a acercar un poquito más. Listo. Y voy a darle algo aquí. Creo que le puedo cambiar el estilo. Sí, vamos a colocar los controles un poquito más pequeños. Vean. Entonces, uno pensaría que después de un momento, todos los puntos van a tener la misma altura, ¿cierto? Van a tener la misma altura, pero ¿será que esa tesis es cierta? ¿Será que en algún momento van a tener la misma altura o siempre está bajando? ¿Ustedes qué dicen? Siempre está bajando. Siempre está bajando. Siempre está bajando. ¿Y eso cómo lo sabemos? ¿A ciencia cierta? Ah, pues por los términos que hemos sacado, 5.1, luego 5.0.1, entonces siempre va a estar bajando la sucesión, ¿cierto? Siempre va a estar bajando o decreciendo la sucesión. Ahora, hay una tendencia notoria a que todos estos puntos a qué valor están tendiendo. Entonces aquí voy a colocar la función y igual 5, que es la función constante, ¿no? La función constante y igual 5. Entonces des en cuenta que todos los puntos de la sucesión están tendiendo, ¿sí? Están tendiendo a 5. Entonces entre más me vaya allá, entonces más cercano va a estar a 5, pero como se dan cuenta, es una tendencia, no es que vaya a ser 5 en algún momento, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros podríamos concluir es que la sucesión no es divergente,
en realidad la sucesión es convergente, ¿cierto? La sucesión es convergente. ¿Converge a qué punto? ¿Converge a qué valor? A 5. A 5, perfecto. Entonces, esa sería una sucesión convergente. Esto es una sucesión convergente, la vamos a dejar acá. Entonces, finalmente la vamos a clasificar, ¿listo? Lo que nos faltaría es clasificar. Entonces, acá vamos a colocar C sub n es una sucesión que convergente, ¿cierto? Es una sucesión convergente que si queremos encontrar el punto de convergencia es 5, entonces también se podría decir que converge a 5, ¿cierto? ¿Y de qué otra manera la podríamos clasificar? ¿Qué otra? Es estrictamente... ¿Oscilante? Ok, ¿es estrictamente decreciente o es oscilante? ¿Ustedes qué dicen? Decreciente. Decreciente. Estrictamente decreciente, correcto. Entonces, la otra conclusión es que la sucesión es estrictamente decreciente. Esto es estrictamente decreciente. Muy bien, entonces, Profe, ¿y esta sucesión no tiende a infinito? no señor, entonces, ¿por qué no tiene infinito? Porque las que tienden a infinito o a menos infinito tienen esta forma, mira. Bajan indefinidamente o, por así teníamos otra, suben indefinidamente, ¿cierto? Esta tiende a más infinito y esta tiende a menos infinito, ¿vale? Yo sé que es lo que estás preguntando acá. El que tiende a infinito es n, la posición, ¿sí? Porque n siempre Sí. va a empezar a crecer porque es una sucesión infinita. Pero el punto como tal, o sea, los puntos, los valores de la sucesión van a tender a 5. ¿Te das cuenta? Tienden a 5. Ok. Bueno, bien, entonces voy a hacerle un zoom más grande aquí para que ustedes revisen. ¿Tienen alguna pregunta antes de seguir con el siguiente ejemplo? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿me puedes volver a explicar lo del límite? O sea, ¿cómo sacaste el 5? Es que no lo entendí. O sea, ¿por qué no usaste el 2? Ok, entonces eso hace parte de la explicación de cómo sacarle la asíntota horizontal a una función racional, ¿se acuerdan? Entonces el límite de esta sucesión, entonces ustedes tendrían que revisar arriba y abajo cuál es el n con mayor potencia. Entonces, en este caso el n con mayor potencia arriba y abajo es 1, ¿cierto? Aquí n a la 1 y aquí n a la 1. Entonces se van a fijar solo en esos términos, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente el coeficiente de n a la 1? Aquí arriba es 5. ¿Cuál es el coeficiente aquí de n a la 1? Pues no se ve, pero está ahí presente, ¿sí? Es un 1. Entonces se coge el 5 y se coge el 1 y ya, ese sería el límite. 5 dividido 1, 5. ¿Listo? Sin embargo, pues yo entiendo que el ejemplo, con este ejemplo no basta, así que voy a hacer otro ejemplo donde saquemos un límite con otro tipo de valores, ¿listo? Entonces para que se pueda entender. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a generar una nueva página. ¿Listo? Y vamos a realizar otros ejemplos, es más, de sucesiones convergentes, divergentes, oscilantes, ¿cierto? Porque todo eso existe, entonces nos quedan 25 minutos para realizar todos esos ejemplos. Bien, entonces vamos a realizar la siguiente sucesión. A ver, voy a definir la sucesión de sub n, de sub n. La sucesión de sub n va a ser la sucesión, bueno, de sub n tal que el término enésimo es, vale, cuidado, a ver, sería 4n al cuadrado menos 5n más 1 sobre, aquí sería, digamos, n más 2. Listo.
No se preocupen que no les voy a pedir término por término, ¿listo? No les voy a pedir término por término, solo les voy a pedir el análisis para saber si la sucesión converge o diverge, ¿cierto? Converge o diverge. Cuando les pidas los términos, pues ahí sí lo hacemos, pero en este caso no, porque pues son operaciones un poco engorrosas de realizar. Entonces, vamos a revisar si esta sucesión converge o diverge. Entonces, el criterio le dice, bueno, saque el límite. Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, ojo, el límite cuando n tiende a infinito significa que el n va a crecer de manera indefinida. Entonces, de la sucesión, entonces en este caso sería 4n cuadrado menos 5n más 1 sobre n más 2. Pregunta, ¿cuál es el n en toda la expresión? ¿Cuál es el n con mayor potencia? El 4n al cuadrado. El 4n al cuadrado, ¿cierto? Este sería con el que tiene mayor potencia. Entonces, aquí lo que vamos a tener en cuenta es que nos vamos a fijar en el n cuadrado arriba, pero abajo no hay n cuadrado, o supuestamente no se ve n cuadrado. Aquí no podríamos coger n, ¿listo? No se puede coger n porque, según lo que yo les había explicado en las funciones racionales, arriba y abajo debe tener el mismo coeficiente, ¿cierto? Debe tener el mismo coeficiente. Entonces, en este caso, ¿quién sería el n cuadrado? Entonces, obviamente, como es el primer ejercicio, les voy a explicar que aquí el n cuadrado sí está, lo que pasa es que está acompañado de un 0, ¿sí o no? Ahí está el n cuadrado, lo que pasa es que estaba acompañado de un 0, 0 por n cuadrado es 0, por lo tanto, aquí el coeficiente que está abajo, que se encuentra abajo es 0, ¿cierto? El coeficiente que está abajo se encuentra 0, entonces, ¿cuál sería el coeficiente de arriba que se toma? 4. 4. ¿Cuál es el coeficiente que se toma abajo? 1. 0 o 1. No sé, creo que 0, ¿no? 0. Se Sí, claro, 0. 0 porque se tiene que coger el coeficiente de arriba y abajo del mismo valor, de la misma potencia mayor. Entonces acá como no había n cuadrado, pues tocó sacarla. O sea, tocó mostrar quién realmente es n cuadrado. En este caso el n cuadrado es un 0, ¿cierto? Y ustedes dirán, bueno, listo, entonces cojo arriba el 4 y abajo el 0. O sea que no se coge ni esto, ni se coge esto, ni se coge esto, ni se coge esto. Solo lo que tenga mayor potencia, que en este caso sería n cuadrado arriba y n cuadrado abajo. No se puede coger, por ejemplo, n cubo y n cuadrado, o n a la 5 y n a la 1, no. Tiene que ser ambos la mayor potencia, que en este caso es n cuadrado. Ahora ustedes mirarán acá, bueno, 4 dividido en 0, dividir por 0 no se puede, ¿sí? O sea, dividir por 0 es algo, digamos que en la calculadora da mat error, ¿cierto? Mat error. Pero tengan en cuenta que esto es una tendencia, no es que abajo sea exactamente 0, sino que tiende a ser, ¿cierto? Entonces revisemos algo muy particular. 4 en algo que sea muy cercano a 0, por ejemplo 0.1. ¿Cuánto da esto? Ahora uno más cercano a 0. Ahora alguien más cercano a 0. Entonces, que alguien me diga cuánto darían estas divisiones. ¿Cuánto es 4 dividido en 0.1? 40. 40. Muy bien. Ahora, ¿cuánto da 4 dividido en 0.01? 200. 400. Muy bien. Ahora, ¿cuánto da esto? 4000. 4000. 4000. Entonces, esto realmente ¿a qué tiende? Yo les había comentado que la división por 0 No. Pues a todos los acompañados por 0, ¿no? a un cuadro acompañado con muchos ceros, ¿cierto? O sea que si yo coloco esto sería 4 y muchos ceros, ¿cierto? Pero esto tiene un nombre, o sea, esto está tendiendo a qué valor. Ya lo hemos trabajado, ¿a qué valor está tendiendo? En matemáticas, ¿cómo se llama esa tendencia? A más infinito, ¿no? ¿Sí o no? A más infinito porque esto está creciendo de manera descontrolada. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Vamos a trabajar las divisiones por 0.
como una tendencia a los infinitos, ¿listo? Entonces si es 4 dividido 0, esto tiende a más infinito. Pero si por ejemplo nos dio un número negativo, por ejemplo menos 2 dividido en 0, entonces esto tiende a menos infinito, ¿listo? Entonces acuérdense de estas dos cosas, por favor acuérdense de estas dos cosas. Yo sé que esto es nuevo para ustedes o simplemente la idea intuitiva del límite todavía no está muy fuerte, pero en este caso tengan en cuenta que el límite es una tendencia, no es una operación exacta. Entonces, ¿a qué tiende el término? Entonces, en este caso, 4 dividido en 0, en este caso, si cogemos números muy cercanos al 0, estamos viendo que esto notoriamente está tendiendo a más infinito, Ahora, si tenemos arriba un número negativo, entonces, o tenemos, en este caso, si tenemos arriba un número negativo, entonces esto va a tender a menos infinito. Y pues ya les voy a mostrar de manera gráfica qué es lo que está pasando. No vamos a sacar punto por punto, sino vamos a sacar la gráfica. Entonces, aquí sí necesito que me esperen un momentico, porque este es secuencia de quién. Entonces, n en la primera componente y en la segunda componente es una división, ¿cierto? Entonces arriba va 4n cuadrado menos 5n, 4n cuadrado menos 5n más 1, y abajo es n más 2. Listo. Entonces tenemos ahí los puntos. ¿Quién va a variar? N. ¿De dónde a dónde va a variar? Entonces vamos a poner a variar de 1 hasta 20, ¿cierto? De 1 hasta 20. O bueno, pues sí, hasta 20 se alcanza a notar. Listo. Entonces le damos enter y acá vamos a ocultar esto y esto. Bueno, entonces revisen la tendencia de esos puntos. Vean lo que está pasando, ¿cierto? ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Tranquilos, pregunten. ¿No? Ahora yo. Es que me perdí en un punto. ¿Por qué se tiene que ir por 0? Es que no entendí bien. Ok, ¿por qué se tiene que dividir por 0? Acá, según el criterio que yo les había explicado, se coge la potencia mayor, tanto arriba como abajo. La potencia mayor es n al cuadrado. Abajo no hay n cuadrado, si te das cuenta aquí no hay n cuadrado. Lo que pasa es que está, digamos que oculto, ¿cierto? Porque el n cuadrado efectivamente sí está, pero está multiplicado por un 0, ¿sí? 0 por n al cuadrado. Por 0 por n al cuadrado pues es 0 y por eso es que no sale el n cuadrado. Pero entonces aquí ya se nota quién es el coeficiente del n cuadrado y quién es el coeficiente del n cuadrado abajo. El coeficiente de arriba es 4, el coeficiente de abajo es 0. 4 dividido en 0, entonces lo vamos a mantener así. Si es un número positivo dividido en 0, tiende a más infinito. Si es un número negativo dividido en 0, entonces tiende a menos infinito. Y pues esto lo vamos a corroborar gráficamente. Vean, aquí está la gráfica. Entonces, si se dan cuenta, la gráfica hacia dónde tiende, o la secuencia de puntos hacia dónde tiende. A más infinito. A más infinito, entonces efectivamente sí quedó bien calculado el límite, muy bien. Entonces aquí vamos a pegar esto en el tablero. Listo. Entonces des en cuenta que acá obviamente usted puede llegar a la conclusión de varias maneras, ¿no? Sacando el límite, revisando la gráfica, ¿cierto? Porque la gráfica también le va a dar una tendencia clara, ¿cierto? Aquí la tendencia clara es que va a tender a más infinito, ¿cierto? La sucesión tiende a más infinito. Entonces, ya con eso, podríamos sacar dos conclusiones. Y me podría decir la primera, o sea, ¿qué tipo de sucesión es esta? ¿Aló? Diverge a más infinito. Correcto, entonces D sub n es divergente a más infinito, o diverge a más infinito, ¿cierto? Listo. ¿Qué otra conclusión? Y es Estrictamente creciente. Muy bien, es estrictamente creciente. Listo, entonces ahí vamos entendiendo. Yo sé que eso está un poco confuso la cuestión del límite, pero haciendo un poco más de ejemplos se puede entender. ¿Listo? Bueno,
Voy a mostrarles ahora el siguiente ejemplo, espero que se entienda. Entonces acá, bueno, sí, ahí tengo que explicarles que no todas las sucesiones se les pueden sacar el límite, o sea, por el momento de la teoría que nosotros tenemos no nos alcanza para sacar los límites, ¿cierto? Pero entonces nos vamos a tener que apoyar de las gráficas, ¿listo? Entonces el siguiente ejemplo nos habla de la siguiente sucesión. A ver, vamos a definir la sucesión E sub n, tal que el término enésimo es el siguiente, vean, menos 1 a la n, por, vamos a colocar acá, vamos a colocar aquí 2n menos 3 sobre n, 2n menos 3 sobre n. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a sacar rápidamente los primeros 6 términos de esta sucesión: E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4, E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4, E sub 5, E sub 6. ¿Listo? Entonces ya habíamos tenido como un acercamiento a este término menos 1 a la n. Este menos 1 a la n, como el n va a empezar a cambiar de par, impar, entonces toda esta expresión va a empezar a ser como que va a subir y bajar, porque va a ser positiva, negativa, ¿cierto? Entonces vamos a revisar lo siguiente. Vamos a cambiarle aquí el signo para lo positivo para no confundirnos. ¿Listo? Bien. ¿Quién sería E sub 1? 1. ¿1? Creo. Es que aquí Sí. Bueno, sí, era 1 porque yo no le había cambiado el signo. Vean, revisen que le cambié el signo, ¿listo? Perdón, le cambié el signo, 2n más 3 sobre n. ¿Listo? Qué pena. ¿Cuánto hay? ¿5? Menos 5. Menos 5. Da Menos 5. Eso es que... Se da menos 5 porque aquí sería menos 1 a la 1 por 2 por 1 más 3 sobre 1. Entonces menos 1 a la 1 es menos, y todo esto da 5 menos 5, ¿cierto? Listo. El siguiente, entonces sería menos 1. ¿Cuánto les da el siguiente? 5,5 creo. 5,5, ya revisamos entonces. Entonces aquí quedaría menos 1 a la 2 por, entonces aquí sería 2 por 2 más 3 dividido en 2, ¿cierto? Entonces aquí quedaría menos 1 a la 2 es positivo, daría todo positivo, 2 por 2, 4, 4 más 3, 7 medios, ¿sí? 7 medios, ¿sí o no? 7 medios. Seguimos, vamos con el otro, menos 1 a la 3 por 2 por 3 más 3 sobre 3. Entonces aquí sería, va a dar negativo. 2 por 3, 6, 6 más 3, 9, 9 dividido 3, 9 dividido 3 es 3, ¿no? Es menos 3, ¿cierto? Bien, E sub 4, entonces rápidamente va a quedar positivo, 2 por 4, 8, 8 más 3, 8 más 3, 11, aquí daría 11, 11 dividido 4. El siguiente, entonces en 5, entonces como es un número impar va a quedar negativo, 2 por 5, 10, 10 más 3, 13, 13 dividido 3, 13 dividido 5, perdón, entonces aquí quedaría 13 dividido 5. Y el último término, entonces en este caso sería sub 6, 2, bueno, daría positivo,
2 por 6, 12, 12 más 3, 15, 15 dividido 6. Entonces 15 dividido 6, ok. Bueno, entonces vamos a colocar acá la sucesión, ¿cierto? La sucesión es sub n con los términos que nos acaban de dar. Entonces dio menos 5, 7 medios, menos 3, 11 cuartos, menos 13 quintos, y el otro que nos dio fue 15 sextos, ¿cierto? Bien. Los decimales, entonces acá el decimal de 7 medios es 3.5. Muy bien. 3,5. El decimal de 11 cuartos 2.75. 2,75. ok, el decimal de menos 13 quintos Menos 2.6. menos 2,6, y el decimal de 15 sextos 2.5. 2,5. listo, ok. Entonces vamos a revisar lo siguiente, vean. Voy a colocar aquí los mismos valores para no perdernos. Lo primero, pasa de ser negativo a positivo, luego a negativo, luego a positivo, luego a negativo, luego a positivo. Sin embargo, no revisamos si ahí no estamos como muy seguros de la tendencia, ¿cierto? De la tendencia. Lo único que sabemos es que es alternante, ¿no? O que es oscilante. O sea, lo que ya sabemos es que esto es una sucesión. Es una sucesión oscilante. ¿Cierto? Es oscilante porque ella sube y baja, sube y baja, sube y baja. Pero vamos a revisar si ella converge o diverge a algún punto, ¿cierto? Entonces, rápidamente vamos a colocar acá en GeoGebra, vamos a colocar acá una nueva sucesión. Entonces, una secuencia de puntos, en donde la primera coordenada es n, la segunda coordenada entonces es menos 1 elevado a la n, ¿cierto? Por una fracción. Entonces aquí va una fracción. Arriba va 2n más 3 y abajo va n, ¿cierto? Listo. No se alcanza a ver, pero ahí dice n. Bien. Vamos a revisar, ahora nos quedamos acá. Entonces, ¿quién varía? El n. Vamos a hacer que varíe de 1 a 30. ¿Listo? De 1 a 30. Y le damos enter. Bueno, pues vamos a revisar qué es lo que está pasando. Voy a colocarle acá un poco de zoom. Un poco de zoom. Y aquí lo voy a colocar que vaya en Y, que vaya hasta, habíamos dicho que hasta 20, ¿no? Entonces que vaya hasta 20. Ah, no, perdón, en este caso es en X máximo que vaya hasta 20. Listo. Entonces vean, la sucesión tiene como dos subsucesiones, ¿no? Subsucesión, ¿no? Una que va por arriba y otra que va por abajo. Entonces, según lo que nos estaba dando acá, la parte positiva está tendiendo a 2 y la parte negativa está tendiendo a menos 2, ¿cierto? Si nosotros empezamos a sacar más valores, lo positivo va a tender a 2 y lo negativo va a tender a menos 2, ¿cierto? Entonces voy aquí a mostrar las dos funciones. Entonces, y igual a 2 y la otra es y igual a menos 2, ¿cierto? Entonces vean, acá esta sucesión supuestamente en este caso tendría 2 puntos de convergencia, pero eso está mal dicho, ¿listo? O sea, no se puede decir que la sucesión converge a 2 y a menos 2, eso no es posible. Ya les digo por qué. Entonces vamos a imprimir esto, vamos a colocarlo acá. Entonces, aquí les voy a aclarar algo de pronto que no se había dicho, y es que esta sucesión es divergente, ¿listo? Esta sucesión es divergente.
Entonces, vamos a colocar la razón por la cual es divergente. Entonces, vamos a colocar acá, E sub n es divergente. De pronto algunos pensarán, no, profe, pero es que ella tiende a más 2 y a menos 2. No, la verdad es que es divergente debido a que tiene, a que ella oscila, o sea, es oscilante entre 2 y menos 2, ¿cierto? Entonces, para que sea convergente, solo debe tener un punto de convergencia. En este caso tiene 2 puntos de convergencia, ¿cierto? Tiene 2 puntos, 2 y menos 2. Entonces, en este caso es divergente. Solo debe tener un punto de divergencia. Solo debe tener, un punto de convergencia, ¿cierto? Un punto de convergencia. Entonces, tengan en cuenta esto, que si digamos que por un lado tiende a un punto y por otro lado tiende a otro, efectivamente no es convergente porque debe ser el mismo punto para que sea convergente. Entonces, aquí notoriamente 2 no es igual a menos 2, por lo tanto, ella es divergente. ¿Listo? La sucesión es divergente. Ahora, voy a mostrarles en el documento de la clase pasada algunas sucesiones que ya habíamos trabajado. Algunas sucesiones que ya habíamos trabajado. Por ejemplo, esta de acá. Vean esta sucesión de acá. Esta sucesión de acá, hoy nuevamente es oscilante, ¿cierto? Vean que los puntos pasan de ser negativos en positivo, negativos en positivo, negativo a positivo. Ahora, si yo les preguntara, ¿esta sucesión es divergente o convergente? ¿Ustedes qué dirían? Convergente. Es convergente, ¿cierto? Esta sí es convergente. Sí. ¿Por qué esta sí es convergente y la otra no? Porque, o sea, solo si la cero, no entiendo, sí, va hasta cero, las dos, ¿Sí? arriba y abajo, ¿no? Correcto, sí, señorita, yo te entiendo, muy bien. Exactamente, o sea, ambas sucesiones, o sea, ambas partes de la sucesión, ambas subsucesiones tienden a cero. Tanto la de arriba tiende a cero como la de abajo también tiende a cero. Entonces, ahí el punto de convergencia es uno solo. Entonces, como el punto de convergencia es uno solo, en este caso esta sucesión sería convergente. ¿Listo? Esta sucesión sería convergente. Entonces voy a hacer algo rapidito antes de que se termine la clase. Voy a cambiar acá todo esto. Y nuevamente ahí. En el documento de convergencia y divergencia voy a colocarles acá sí, efectivamente copia. Listo. Entonces todo esto puede ser otro ejemplo, ¿cierto? Otro ejemplo. Y vamos a colocar aquí grande cuál sería la conclusión. Entonces esta sucesión que ya la habíamos trabajado como menos 1 a la n sobre n, esta sucesión sí es convergente. Vamos a colocarlo aquí. Entonces a sub n es convergente, ¿cierto? Esta sí es convergente, es oscilante y también convergente. Entonces, ¿es convergente a qué valor? ¿Esta sucesión a qué valor converge? 0. A 0. Muy bien, muchísimas gracias. Convergente es convergente a 0. ¿Listo? Bien. Bueno chicos, nos quedan 2 minuticos para algún tipo de pregunta. No sé si tienen alguna pregunta relacionada a esto. O sea que si, por ejemplo, sale de 0, ya deja de ser convergente. Sí, que perdóname. Si sale de 0, deja de ser convergente. O sea, por ejemplo, si es 1, ya es divergente. Ah, ¿Sí me entiendes? ok. Mira, lo que pasa es que, digamos que acá, esta sucesión, por un lado tiende a 2 y por el otro lado tiende a menos 2, ¿cierto? Pueden haber sucesiones que por arriba y por abajo tiendan a un valor nomás, ¿sí? Yo te voy a dar un ejemplo acá. Un ejemplo de sub n. Que sea, por ejemplo, 3, luego 1, luego 2.5, luego 1.5, luego,
qué sé yo, en este caso sería 2.25 y luego 1.75, ¿sí? Entonces claramente hay una parte de la sucesión, que está tendiendo a 2 por arriba y hay otra parte de la sucesión que está tendiendo a 2 por abajo, ¿sí? ¿Sí te das cuenta? Entonces en este caso esta sucesión sí sería convergente, ¿sí? Eso depende. Entonces si ambas sucesiones o ambas subsucesiones, porque es oscilante, si ambas dos subsucesiones convergen al mismo punto. En este caso una convergía a 2 y a la otra menos 2, pero puede existir una sucesión que converja por arriba y por abajo a otro punto que no sea 0. Pero sí existen, o sea, sí existen, ¿listo? Bueno chicos, creo que se nos hizo tarde porque tienen que ir a conectarse a la otra clase. Cualquier duda por favor la hacen vía correo, o si no en la próxima clase, que es la otra semana. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias. Chao, profe. Bueno, Chao, profe. Chao, profe. bueno, hasta luego, que estén bien.